Bueno, vamos ahora a meternos con algo que es muy interesante para estas épocas. Todos aquellos que toman estadísticas, yo siempre digo, tienen un don muy especial. Primero, de ser equilibrados, después de ser grandes organizadores y tercero, de trasladar muchas cosas en un cuadro muy entendible. ¿Qué quiero decir con esto? Por ejemplo, con esto de la pandemia y los contagios y las camas de terapia intensiva y cómo está cada una de las provincias y cómo sube o baja el número de contagios en Argentina, en el mundo, pero vamos a hablar de la Argentina. Obviamente lo que tiene o lo que trae de alguna manera de por sí es una búsqueda de, tener una estadística y saber cómo viene la progresión, en este caso, por ejemplo, de los contagios. Por eso vamos a hablar con el senador Barrio Nuevo, que está comunicado con nosotros. Senador, ¿cómo le va? Muy buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Un gusto saludarlo. Buenas tardes. Bueno, yo quise explicar algo que es dificilísimo de hacer, pero es muy fácil de entender porque gracias, entre otros, a ustedes es fácil de entender una progresión en la cual estamos todos muy atentos todos los días, que es como, por ejemplo, entre otras cosas, los contagios. Sí, efectivamente. Yo creo que aquí lo que hay que acostumbrarse un poco es que, por supuesto, todos tenemos la ansiedad de ver el día a día, pero también de estudiar un poco, sobre todo en la Argentina, donde hay tantas diferencias entre los números publicados el fin de semana, los martes, miércoles, jueves. Entonces, acostumbrarse también a leer las medias de los últimos 7 días. Sí. En general muestran bastante más una tendencia y muestran bastante más claramente hacia dónde vamos, ¿no? Que es un poco lo que queremos mostrar. Hoy me hacían una entrevista en un medio nacional y me decían, bueno, acertaste con las estadísticas. Yo les decía, la verdad que nuestro objetivo no es acertar, el objetivo es buscar concientizar. Y en la medida que lo logremos, bueno, estaremos cumpliéndolo, ¿no? A ver, yo le pido a la producción a ver si puede ir al tuit que usted, senador, puso exactamente hace, 21 horas, que es el último, ¿no? ¿Que ha colocado en su cuenta? No, si es de las 21, no, porque en este tiempo me volví muy tuitero, así que con mucha información. Sí. Pero supongo que tiene que ver con esta evolución de los casos en todo el país, ¿no? Claro, pues es el tuit fijado por usted. Exacto. Es el tuit fijado, que queda permanente hasta que lo cambia o lo retira. Pero es interesante porque ahí está el mapa de los casos por millón. Yo estoy haciendo un repaso de la cuenta de Twitter de Martín Barrio Nuevo, que la puede observar cualquiera. Sí, y ahí está, ahí lo estamos viendo. Claro, si uno mira, por ejemplo, cada uno de los números, dice, pero no entiendo nada. Ahora, si mira el mapa es mucho más fácil y sencillo. Y si tenemos al autor, claro, más fácil todavía. Más aún. ¿Nos cuenta un poquitito qué significa esto? Sí, cómo no. A la derecha está el mapa propiamente, con tonos de distintos rojos, en donde, por supuesto, lo más oscuro es donde mayor cantidad de casos hubo en los últimos 7 días. Para poder hacerlo comparable lo hacemos por millón de habitantes, sí, porque si no sería muy difícil de comparar. Y en el cuadro, que hay que estudiarlo, hay que leerlo y ocuparle un poquito más de tiempo que una simple mirada, que es la mirada del país, en el cuadro lo que busco es mostrar la evolución semana a semana. Me parece que allí también se destacan muchas cosas, ¿no? Por un lado puedes ver, por supuesto, la jurisdicción que más casos tiene por millón de habitantes es la ciudad de Buenos Aires, pero también vemos que desde hace 2 o 3 semanas está en valores similares, subiendo, bajando, con una tendencia al crecimiento pero escalonado. Tierra del Fuego con un crecimiento muy marcado. Y la provincia de Buenos Aires también creciendo esta última semana a un menor ritmo, pero todas muy por encima del resto del país, ¿no? Entonces, claro, lo que uno busca con esto es marcar algunas cuestiones. Yo escucho a funcionarios, por ejemplo, del gobierno de la ciudad, que además trabajan muy seriamente. El doctor Quirós me parece una persona que
que transmite algo que es importante, que es la seguridad y la confianza en lo que está diciendo. Yo, respecto de esto que se habla de curvas maduras en la ciudad, yo más que de curvas maduras hablaría de sociedad madura. Me parece que no hay que perder de vista nunca que el combustible del crecimiento de los contagios es el comportamiento de la sociedad. Claro. Sobre todo porque estamos lejísimos de esos niveles que se hablan de los niveles de rebaño. En ningún lugar del mundo se consiguió la inmunidad de rebaño buscada, fundamentalmente porque implicaría perder muchísimas vidas en el medio. Claro. Entonces, lo que sí van sucediendo en las distintas sociedades, y creo que es lo que está sucediendo hoy en la ciudad, es que la gente se empieza a cuidar más y mejor, además de que todavía hay restricciones en la movilidad y además de que efectivamente estamos lejísimos de tener una situación de movilidad plena, ¿no? Ahora, senador... perdón. Mientras tanto le pido a la producción, sí. Hay un tuit de Martín Barrionuevo de hace 8 horas que habla de reporte matutino con fallecidos y demás. Hay un gráfico en color gris, lo vamos a preparar para mostrarlo. André, perdóname, disculpa. No, por favor, Javi. Senador, la consulta es la siguiente, porque hace un rato estábamos debatiendo con Victoria Nájera y con Javier esto del tema del fútbol. De acuerdo a lo que usted viene investigando, ¿no?, del fútbol, es si volvemos con el fútbol o si no volvemos. De acuerdo a lo que usted viene, digamos, investigando y publicando con respecto al tema de las estadísticas, ¿cuál es su opinión al respecto del tema del fútbol? Yo te agradezco la pregunta. Lo que quiero marcar es que no quiero apartarme de mi competencia. Yo trato siempre de, en todo caso, mostrar estadísticas. La pandemia sirvió para que trabajemos interdisciplinariamente y mi rol en este caso es el procesamiento de las estadísticas y mostrarlas tal cual son, para que los que saben, que son otros, tomen las decisiones y que además tienen otro nivel de acceso a la información. A mí en realidad cada apertura de actividades, en tanto y en cuanto se hagan con cuidados, no me preocupa especialmente. Sí me preocupa que tomemos, bueno, el fútbol, entonces yo salgo a hacer lo que quiero. Eso es lo que a mí lo que me preocupa, y por eso también me preocupa que la comunicación de hoy sea, las curvas están maduras. No quiero pretender de ese tipo de frases que piensan que los contagios, las curvas son inanimadas. No, los contagios y las curvas se dan por comportamiento social. Si entre todos los porteños, en este caso, están logrando que a niveles altísimos, como te decía, es la jurisdicción con mayor cantidad de contagios por millón de habitantes semana a semana, y aún así están logrando de que los casos crezcan a los niveles que están creciendo en otros lugares del país, tiene que ver con un mérito de la sociedad. Cuando esa sociedad se relaje, seguramente vamos a tener inconvenientes. Entonces, yo trato siempre de ponerle esa idea, porque es lo que busco efectivamente desde la comunicación, demostrar que son los cuidados de la gente los que permiten al virus, ¿no? Claro, desde mi humilde opinión, como ciudadana, como periodista, también entiendo que todos los rubros quieren volver a trabajar, porque si no la economía se resiente y mucho. Puse el ejemplo del fútbol, como puedo poner el ejemplo, por ejemplo, de otras, en la industria del entretenimiento, por ejemplo. Entonces, me parece que es como usted dice, tenemos que ir con mucho cuidado y de a poco. Con mucho cuidado y teniendo en cuenta que más allá de lo que pretendemos todos, que ustedes que están allí, están más complicados que nosotros. Yo estoy en una provincia en fase 5, pero que hoy está con dificultades que no teníamos hasta hace 3 días. Sí. Para darnos cuenta de que el virus nos llega y nos ataca, y eso de la invisibilidad tiene que ver con que en realidad, como contagia mientras sos asintomático, vos podés estar en este momento hablando conmigo y no sabés si efectivamente estás cuidando o no a tus compañeros. Esa es la realidad. Claro. Entonces, yo lo que quiero marcar es lo siguiente. Todos queremos salir de esto. Todos, en mayor o menor medida, estamos cansados de esta situación. Totalmente. También es cierto, y quiero mostrarlo,
y marcarlo, que en ningún lugar del mundo se volvió a la normalidad. Yo ayer mostraba un mapa elaborado por Google, en donde nosotros tenemos los mismos niveles de movilidad hacia el trabajo como país que los principales países de Europa y que los principales países de América. Entonces, todos están con dificultades, no hay forma aún de resolverlo, que no está la vacuna, y en el medio nos tocará, aún enojados o no, seguir cuidándonos porque por ahora no hay otra solución más que esa. Senador, a ver, yo quiero que comparta con nosotros, de hecho ya lo ha hecho en sus cuentas, en sus redes sociales, un gráfico que es muy interesante. Me voy a parar para ir hacia el wall, que es donde tenemos nosotros acá nuestra pantalla gigante, porque acá realmente es muy importante esto que usted ha publicado, porque esto es más, está bien actualizado, si bien tiene algunas horas, es el reporte matutino, ¿correcto? Usted lo está viendo, ¿no? Desde allí. Sí, lo estoy viendo. A ver, en blanco, voy a aclarar esto para que más o menos se entienda. En blanco son los fallecidos en los últimos 7 días. En negro están los fallecidos ahora en el último reporte. ¿Es esto así? Sí, es así. Las barras negras día a día van marcando los fallecidos por día. Acá están. Y vos vas a ver una sombra blanca. Sí, en el medio. Que es la media de los 7 días, que es lo que yo te sugería recién, ¿no? De ir viendo medias y no el día a día. Pero en la media vas a ver que los fallecidos de los últimos 7 días están arriba de los 135. Sí. Más de 135 fallecidos diarios en la media diaria. Y vas a ver esa línea roja que espéreme un segundito, senador, un segundito nada más. Un segundito nada más porque, a ver, quiero arrancar desde el comienzo, que es aquí donde estamos parados. Está instalado donde lo instaló usted, que es el 9 de abril. ¿Qué pasaba aquel 9 de abril, de acuerdo a este registro que usted tiene, senador? Bueno, en realidad lo que hago es acortar los plazos nada más, porque en realidad está el registro bien. arranca Está muy bien. desde el principio de marzo, pero efectivamente vos vas a ver allí la evolución de la curva de fallecidos y también de la curva de uso de terapia intensiva, ¿no? Es la línea roja. 14, acá dice un número 14 en negro. Sí, que ese fue un pico en aquel momento, quizás te acordás, fue un pico de 14 fallecidos que todos nos asustamos y todos dijimos, uy, qué barbaridad, porque veníamos de 4, 5, 6 fallecidos, y cuando fue el 14 yo me acuerdo, todavía recuerdo el momento en que nos enteramos. Y a todos se nos puso la piel de gallina, y hoy naturalizamos la situación de tener 150, 160, 170 fallecidos diarios. Acá están, estamos en este vértice, ¿no? Aquí. Sí es. Así es. Qué bárbaro, ¿no? Cómo va pasando todo, y no digo que nos vayamos acostumbrando, porque uno a las muertes y no se acostumbra, sí tal vez a los contagios, porque es algo natural, nos contagiamos de resfrío, de gripe, qué sé yo, de otras enfermedades, pero a la muerte uno no. Creo yo, pero se naturaliza, claro, exactamente. Vos fijate que lo que nos pasaba, a mí por lo menos me pasaba cuando escuchábamos a los periodistas de España y de Italia, cuando nos contaban que venía bajando la curva de fallecidos, que habían llegado a 1000 fallecidos diarios, y cuando nos contaban, tenemos solo 300 fallecidos. Claro. Nosotros decíamos, qué barbaridad, ¿cómo puede ser que les parezca solo? Y es lo que en definitiva también nos está pasando hoy. Claro. Hace 2 meses atrás, 50 fallecidos hubiera sido algo que nos tomemos de los pelos, y hoy naturalizamos que nos informen todos los días que fallecen 150 argentinos. Bueno, acá está, este es el número, acá tenemos 53, 80 teníamos el 8 de junio, a la altura del 8 de junio, digamos, son números que obviamente a uno lo preocupa. Esto es una radiografía, no deja de ser una radiografía de lo que nos está pasando y de lo que nos pasó, ¿no? Sí, absolutamente. Y allí hay una curva que marca una progresión que nos preocupa a todos, nos ocupa a todos. ¿Cuál? Que es la roja, que vas a ver al final cómo creció en los últimos 2 días. Acá está, sí. Que es el uso de terapia intensiva. Es esta, acá. ¿Viste el salto que pegó allí? Sí, hacia arriba, hace un pico, pero bien pronunciado. Muy pronunciado. Tuvimos más de 200, un incremento de más de 200 camas de terapia antes de ayer, y
y ayer más de 50. Con lo cual, la verdad es que es algo que nos preocupa. En este tiempo se han incrementado la capacidad de terapia intensiva, de uso de camas de terapia intensiva, pero allí también nosotros debemos marcar otra cuestión que para mí es clave, que es el recurso más valioso que tenemos, que es el recurso humano, ¿no? Claro. Y el recurso humano es mucho más finito que las camas. El recurso humano se cansa, el recurso humano no tiene descanso, el personal de salud no tiene descanso desde hace mucho tiempo, es el que más se enferma. El 7% de los contagiados en la Argentina son personal de la salud. Sí. Hoy tenemos el brote que te comentaba hoy en Corrientes, 21 personas en la capital, que para nosotros es una enormidad. Son todos trabajadores de la salud. Entonces, efectivamente, estas son las cosas por las cuales tenemos que comprometernos todos, más allá de en quién creamos, si creemos que el presidente Alberto Fernández está gestionando bien o mal, si Kicillof, si Rodríguez Larreta. No es una cuestión política. El virus no mira, y si sos vecino de un lado o del otro en la General Paz. El virus contagia, y contagia fundamentalmente con el movimiento y con la falta de cuidado. Totalmente. Y senador, por lo que usted puede observar, pues claro, yo sé que no todo es lineal y que si hoy pasó esto, mañana puede llegar a pasar algo, pero digamos, en este seguimiento que usted tiene, no día a día, minuto a minuto, y que lo está reflejando en estas estadísticas y en tantas otras que aquellos que quieran pueden ir a verlo en su cuenta de Twitter, por ejemplo, de todos los días, ¿qué cree? ¿Que ya estamos acercándonos al pico? ¿Ya estamos en el pico? ¿Falta todavía mucho? Mira, yo te puedo contar lo que está sucediendo, y quiero decirte que los picos siempre están, y de vuelta, lo reitero y perdón que sea reiterativo, pero los picos siempre están relacionados con el comportamiento de la sociedad. Sí. Y si no, tenemos sobrados ejemplos. Tenemos Israel, que tuvo un pico y hoy el rebrote es un pico mucho mayor que el anterior. ¿Por qué? Porque se relajaron y bueno, estamos teniendo rebrote en el resto de Europa. El rebrote de Estados Unidos fue mayor que el primer pico. Entonces, lo primero es decir, en Ciudad de Buenos Aires hay una tendencia a que el crecimiento sea cada vez menor. Eso es positivo en términos de la pandemia en sí mismo, porque evidentemente lo que tiene justamente la pandemia es la exponencialidad de la curva. Sí. Nosotros en la ciudad se ha logrado que el crecimiento sea bastante moderado en el último tiempo, lo cual no implica que nos siga siendo un riesgo a estos niveles de contagio que tenemos. En la provincia de Buenos Aires, en el conurbano, hay distintas realidades. Hay en algunas zonas, como por ejemplo en la zona sur, que tiene un comportamiento bastante similar al que está teniendo hoy la ciudad. Es decir, una moderación del crecimiento, todavía en crecimiento, pero una moderación del crecimiento. La aspiración es que nos sigamos cuidando cada vez mejor y que logremos, antes de que se sature el sistema de salud, lograr hacer bajar los casos, cosa que aún no ha sucedido. Y luego sostenerlo, para que no nos pase como le pasó a Israel o como le pasó a Estados Unidos. Perfecto. Bueno, senador, la verdad que es muy interesante y sobre todo seguirlo, me voy a sentar, porque el punto fundamental es que esto está creciendo, esto nos queda claro a todos, más allá que tal vez algunos de los distritos tenga alguna recuperación o hayan frenado un poco, pero es como dice usted exactamente, y usted lo ve en los números, un descuido y otra vez vuelve a subir. No estamos en el mejor momento, es más, no sabemos cuál es el mejor momento, por lo que se ve inclusive en Europa, que está en verano. Así es, fíjate vos que por un lado tenés la enorme cantidad de contagios por población que está teniendo hoy el AMBA, pero por otro lado también tenés una cuestión menor en lo que hace a incidencia en población, pero con una mayor dinámica en el resto del país. Hoy en el resto del país está creciendo mucho más rápido que el Gran Buenos Aires, mucho más rápido. También es cierto, en niveles mucho menores, ¿no? Pero mucho más rápido. Y entonces también es otra preocupación que se suma
ya a esta preocupación permanente que tenemos todos por el Gran Buenos Aires, sobre todo en un país nodal, en un país que se provee de mercaderías y que provee mercaderías al gran mercado que es el Gran Buenos Aires, ¿no? Totalmente. Me reitera, senador, Corrientes, ¿cuántos contagios? Bueno, hoy fueron 21, nosotros tenemos 240 contagios en total. Sí. Venimos de una situación de tranquilidad, estamos en fase 5, tranquilidad, pero que muchas veces, y por eso reitero, muchas veces la tranquilidad después nos lleva a la soberbia de pensar de que somos inmunes. Eso no sucede, no va a suceder. Es más, en las provincias con pocos contagios como nosotros, todos somos susceptibles de contagiarnos porque no hemos transitado por la enfermedad. Entonces es todavía más importante que nos cuidemos. ¿Y cuántos de personal de salud? Bueno, de los 21 que se informaron hoy en la ciudad de la capital, los 21 son del hospital pediátrico, que el sistema de salud aquí tiene su deficiencia por el sistema salarial. El personal de salud tiene pluriempleo, con lo cual esto no solo afecta al hospital pediátrico, sino también a 3 clínicas privadas y a otro hospital público. Exacto. Bien, senador, le agradecemos muchísimo este contacto. Gracias, porque la verdad que es muy ilustrativo todo lo que ha hecho a propósito de esto, ¿sí? Bueno, les agradezco, un gusto y a disposición para que entre todos pongamos lo que tenemos que poner. Totalmente. Bueno, senador, abrazo grande, gracias. Hasta luego. Hasta luego, hasta luego. Bueno, muy interesante, la verdad que a propósito de las estadísticas, síganlo, hay muchos otros, muchos que también hacen estas estadísticas, inclusive a nivel mundial, y son muy interesantes para hacer un seguimiento día a día. Bueno, nos vamos rápido a una pausa, la última pausa de hoy nos toca y venimos con más, no te vayas.